Yo perseveré porque tenía un llamado. Y yo le aconsejo a esos jóvenes que están ahí que aprendan a perseverar en medio de las pruebas, de las dificultades, de las luchas, de las batallas. Aprendan a perseverar. No importa quién se levante en contra suya. Aprendan a persistir. Porque en la persistencia estará la victoria que Dios tiene preparada para ti. Yo aprendí a persistir por encima de todas las pruebas, de las luchas, de las dificultades, de las críticas, de las batallas. Yo decía, es que yo sé lo que yo tengo de parte de Dios. No me voy a detener. El problema de hoy en día es que se cumple lo que dice el apóstol Santiago, lo que dijo el apóstol Santiago. Dice que el que es de doble ánimo es como las olas del mar, que va de aquí para allá, porque el viento lo lleva aquí, lo lleva allá. Entonces, es decir, hay muchos jóvenes que hoy están animados a buscar a Dios, pero de que se levanta la tempestad, sueltan a Dios. A mí se me levantó una persecución tan fuerte, tan terrible, que era para que yo me descarriara. Y yo dije, yo no, para el mundo yo no vuelvo. Sea quien sea que me esté haciendo la guerra, puede ser el mismo pastor o la pastora, que me digan que me vaya para afuera y no me voy a ir. Es que voy a perseverar. Voy a confiar en lo que Dios me dijo. Continúa. Yo digo que y Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo evangelista Richard Terrero, y en esta ocasión estamos como anfitrión en el programa de nuestro hermano Freiki Pérez Oficial. El día de hoy haremos algo un poco diferente, un tanto diferente, diría yo. Y es que vamos a estar entrevistando a nuestro hermano y amigo Freiki. Vamos a conocer su trayectoria, Aleluya. de dónde Dios lo sacó, cómo Dios lo llamó y cómo hoy en día él mantiene su ministerio. Amén. Mi hermano Freiki los saluda. Amén. Que Dios te bendiga. Para mí es un honor ser entrevistado de mi hermano Richard Terrero. Para mí es un placer. Bueno, hoy ya no voy a entrevistar, sino que me van a entrevistar a mí. Y estamos aquí, mi hermano, prendido en candela, fuego, aquí mismo en Samaná, mi gente. Amén. Así que sin más preámbulo, me gustaría comenzar con la primera pregunta. Suéltala. Que tú me hables de cómo Dios te llamó. Bueno, mi hermano Richard, es una pregunta que muchos me la han hecho. Y hoy quiero hablarla para que aquellos oyentes que están ahí, esa gente hermosa que va a escuchar, pueda entender. Cuando yo comienzo el ministerio, mi madre que está cerca, cuando yo comienzo el ministerio o comienzo el evangelio, yo jugaba pelota, estaba muy entretenido en la pelota, estaba muy aficionado a la pelota, conectado a la pelota. ¿Qué sucede? Que de repente siento el llamado de Dios porque había en mí una sed, había en mí una necesidad. Sabe que la Biblia dice, Jesús hablando, que el que tiene sed venga y beba, el que tenga hambre venga y coma. Yo no entendía eso y lo pude entender que todo hombre aquí en la tierra que trata de llenar ese vacío que solamente Dios lo creó para que Él lo llenara, lo trata de llenar con placeres carnales, deseos sexuales y cosas así, nunca lo va a poder llenar. Entonces, Jesús llegó a mi intimidad, yo en soledad, me sentía solo, me sentía desesperado, me sentía amargado, me sentía triste, a veces depresivo, lloraba. Quizás mi familia no lo veía, quizás nadie lo veía, pero Dios sí estaba ahí en ese momento. Y ahí en ese cuarto de intimidad, Dios me llamó. Y yo dije, Señor, yo quiero servirte. Porque entendía que no había logrado nada a mi edad de 16 años, 17 años. Dije, ¿qué yo he ganado en el mundo? ¿Qué he tenido yo en el mundo? Por más que el hombre se afane, no va a poder añadir un codo a su estatura. Es decir, por más que yo me afane, no voy a lograr más nada o ser más que alguien en esta vida. Y no voy a llenar este vacío que tanto de Dios necesita. Y ahí comenzó el llamado. Comencé a la iglesia, la pelota, jugaba pelota, pero un momento fui al monte, comencé a ir al monte a buscar a Dios y ya estaba dejando de ir a la pelota y un profeta me habló y me dijo, no vas a ser pelotero, tú lo que vas a ser un gran predicador. Wow. Cuando me dice eso yo me quedo así como, pero que yo amo la pelota, a mí me gusta ser pelotero, ¿qué tiene de malo ser pelotero si hay peloteros que son cristianos? Sí, había algo de malo y era que Dios no quería que yo fuera pelotero. Dios quería que yo fuera un gran predicador.
Mi madre siempre tenía eso, mi familia, de que yo fuera pelotero, pero ella quería que yo fuera pelotero no por el dinero que me iban a dar, ella quería que yo fuera pelotero para ella irse de viaje conmigo, estar conmigo, andar todos los países. Y tuve el privilegio que ahora que soy evangelista, que Dios me marcó al ministerio, que Dios me escogió, Así es. andé con ella por algunos, en Estados Unidos, por algunos estados de Estados Unidos, predicando la palabra, y ella lo testificaba, como es que Dios, ella quería que yo fuera pelotero para andar todos esos países y todos esos lugares, y ahora que soy evangelista, anda conmigo en el ministerio. Y es una bendición, yo puedo decir que Dios me llamó ahí en ese tiempo de intimidad, en ese tiempo de soledad, y así fue mi Sabes llamado. que tu historia se parece un tanto a la mía. Gloria a Dios. Yo recuerdo que a la edad de 14 años yo estaba escuchando música en mi habitación. Dios mío. Pero escuchando música en mi habitación, yo entré en un estado de vacío, de tristeza. Wow. Y recuerdo que le dije a Dios, me senté en medio de la música, pero le dije a Dios, Dios, yo no sé cuándo, pero yo te quiero servir. Wow. Así como tú estabas, yo estaba también comprometido con el béisbol. Así como tú estabas, ese era también mi sueño, ser pelotero profesional. Yo quería jugar, yo quería darlo todo para ser pelotero profesional. Amén. Pero recuerdo que eso salió de mi corazón. Y yo sentí como Dios agarró esa palabra. Wow. Yo sentí como Dios respondió a esa palabra. Y no fue más que hasta los 16 años yo comencé a visitar la iglesia. Wow. Desde niño yo visitaba la iglesia porque mi madre me enviaba. Wow. Pero yo comencé ya conscientemente a visitar la iglesia por mi propia cuenta desde los 14 años en adelante. Y a mí me gustaba cómo yo veía lo evangélico. Wow. A mí me gustaba cómo yo veía el movimiento de jóvenes que le servía a Dios en aquel entonces. Pero ¿qué pasa? Yo me senté en mi cama y le dije a Dios, yo no sé cuándo, pero yo te quiero servir. Era porque un niño de 14 años sintió aquel vacío que hoy en día siente muchas personas, e incluso personas que nos están viendo detrás de la cámara. No hay nada que pueda llenar ese vacío. Amén. Somos creación de Dios, amén, pero también fuimos hechos para adorar a Dios. Amén. Por eso vemos gente que adoran imágenes, por eso vemos gente que adoran cuadros, sí, por eso vemos gente que prenden vela a santos, pero nada de eso puede hacer nada por ti. Solo Cristo puede llenar ese vacío, solo Cristo puede sacar tu alma de ese abismo en el cual te encuentras. Mi hermano, yo recuerdo que yo le dije a Dios esa palabra, y a los 16 años yo fui a la iglesia, Círculo de Oración Central, donde hoy nos congregamos. Amén. Y yo recuerdo que había un predicador, pero cuando este predicador hizo el llamado, no fui yo que me paré. Yo sentí que a mí me empujaron y me llevaron allá donde el predicador. E incluso él no hizo el llamado. Él simplemente dijo, ustedes están tocados, pasen. Y conmigo nos convertimos éramos varios jóvenes, los cuales nos convertimos. Pero hoy en día de esos jóvenes, para la gloria y honra de Dios, solamente quedo yo. Y te puedo dar fe y testimonio de que Dios me ha sostenido. Amén. Pero sabemos que el llamado de Dios es algo diferente, pero conocer a Dios es algo totalmente diferente. Wow. Entonces, yo quiero que tú me digas, en ese transcurso, en ese lapso de tiempo, ¿cómo tú conoces a Dios? ¿Cómo yo conozco a Dios? Dios mío, esto es un testimonio de dos peloteros que querían ser peloteros, grandes ligas, quizás Salón de la Fama, y hoy están sirviéndole a Dios y serán del Salón de la Fama de la Fe del Señor. Así Amén, es. el Salón de la Fama de la Fe. Así es, así es. Y, mi hermano, ¿cómo yo conozco a Dios? Sucede que yo queriendo servirle a Dios, en mí había nacido una necesidad, una sed, una hambre de buscar a Dios, porque nosotros no teníamos, vamos a decir, esa búsqueda espiritual, porque en mi iglesia solamente mi pastor hablaba en lengua. El hablar en lengua era muy difícil, era muy diferente. Bueno, en la iglesia donde yo me congregaba, para tratar de aclarar, porque ahora nos congregamos en la iglesia Círculo de Oración Central. Ahí fue que crecimos espiritualmente, gracias a Dios. ¿Qué sucede? Que en la iglesia donde yo me congregaba, solamente mi pastor hablaba en lengua. No era una iglesia en donde, vamos a decirlo así, era espiritual totalmente. La gente solamente iba a la iglesia, se gozaba, escuchaba el mensaje, leía la palabra, pero no tenía esa necesidad de buscar en la profundidad de las aguas. ¿Y qué sucede? Que un amigo mío que ahora vive en Colombia, se llama Ángel Mariano, ese profeta y yo un día saliendo del play, ya éramos cristianos, pero no íbamos al monte, no buscábamos a Dios, solamente nos congregábamos en la iglesia. Y la pastora incluso nos hubiera hablado a nosotros de que éramos evangelistas. Y cuando ella nos habló de eso, nosotros preguntamos, ¿y qué es ser evangelista? Porque nosotros no sabíamos que era eso. Wow. Nosotros estábamos impactados porque
ser evangelista. ¿Qué es eso? Entonces, lo encontramos, que mi papá me mandó a llevarle un dinero a mi abuela. Recuerdo que eran como 1,000 pesos. Me dijo, llévaselo a tu abuela. Y yo fui y se lo llevé caminando. Y en el transcurso del camino nos encontramos con un pastor, que le agradezco hasta el día de hoy. Ese pastor, Robertico, él nos agarró y nos dio unos trastados, porque estaba levantando una iglesia ahí cerca de la Sirena de la Charle. Y nos invitó a la iglesia y nos dijo, no, yo vi el monte, que esto, y nos habló de esas cosas. Y el amigo mío y yo dijimos, pero vamos a esa iglesia, vamos a visitar, pero no vamos a dejar, escuché bien, no vamos a comprometer los días de nuestra iglesia con los días de él, solamente vamos para ver. Muchachos, cuando llegamos a la iglesia, que nosotros vimos la gente hablando en lengua y la unción y el poder, y la gente cayendo en demonía. Nosotros vimos una mujer casi vomitando un sapo, yo no sé, vomitó una cosa verde, mi hermano, algo raro, y nosotros nos quedamos así, dijimos, Dios mío, primera vez que vemos esa manifestación. Wow. Y ahí ese profeta que estaba predicando bajo la unción, me recuerdo que él está hablando hasta de una necesidad que le estaba pasando. Dice, yo estaba en una necesidad y lo único que nosotros comíamos era la rubia. Y nosotros, ¿cómo la rubia? Arroz con huevo. ¡Wow! Y el hombre estaba prendido y comenzó a orar por nosotros. Ahora no, agarró el amigo mío cayó goteando por el lado. Todo el que le ponía la mano caía. Y yo estaba asustado. Yo digo, pero ¿cómo así? Esto está prendido aquí. Y me dice a él, me agarra y me dice, profeta de Dios. Tú vas a ser un profeta, Dios te va a usar, y aunque tus principios sean pequeños, wow, tu postrer estado será mayor. Gloria a Dios. Hermano, ese día caí goteando en el suelo y ahí la unción se regó. Y después, hermano, comenzamos, Dios me llevó, comencé a hablar en lengua, me llevaron al monte y comencé a tener experiencia con Dios. Yo me olvidé de gente, me olvidé de casa. Yo estaba cómodo en mi casa, me llevaban hasta la comida en mi cama, estaba comodísimo. Yo iba al monte, yo soltaba toda mi comodidad para buscar a Dios. Yo tenía una necesidad de buscar a Dios. Y decían, ese muchacho se te va a volver loco, mi mamá, se te va a volver loco, mi familia se va a volver loco. Mira cómo está durmiendo en el suelo, que esto, que lo otro. Yo déjeme con mi locura, yo quiero amar a Dios, yo quiero buscar a Dios. Yo sé lo que Dios me tiene preparado. Y mi hermano, ahí yo tuve un encuentro con Dios. Ahí puedo decir que Dios se encontró conmigo y mi vida no ha sido la misma. Ahí comencé a conocer la voz de Dios y el ministerio comenzó a fluir y Dios comenzó a ponerme en el ministerio como a Samuel, porque la gente quiere hoy en día ser usado por Dios, Richard. Para que tú continúes. Quiere ser usado por Dios. Porque muchas cosas, tú estás preguntando de cómo Dios me comenzó a hablar y a usarme. Pero son tantas cosas que uno quiere tratar de resumirlas. Pero la gente no quiere someterse a Dios. Así es. Pero tampoco quiere amar la presencia. Tú quieres que Dios te hable. Tú tienes que amar esa presencia. Tú tienes que vivir con esa presencia. Dice la Biblia que Samuel dormía al lado del arca, en el templo de Dios. Así es. Y dice que Samuel escuchó la voz de Dios. ¿Cómo Dios te va a hablar si tú no vas a la iglesia? Si tú no buscas a Dios. Quizá no puedes ir al monte, pero no buscas a Dios en la iglesia, no te metes en silicio, no te metes en oración, no lees la Biblia. ¿Cómo tú crees que Dios te va a dar un gran ministerio? Así es. Entonces, mi hermano, continúa. Tú estás poderoso. Tú sabes que eso también se parece a mi llamado. Yo recuerdo que yo estando en el complejo, ya firmado, recuerdo que eso es un testimonio que luego lo vamos a dar. Suéltalo. Recuerdo que yo tuve un sueño y el sueño había un demonio. Wow. Pero ese demonio, yo recuerdo que yo lo llamaba, yo le decía, ven hacia donde yo estoy. Pero el demonio se negaba y me decía que no. El demonio me decía que no, pero yo no entendía y en el sueño tampoco se me había revelado que era un demonio. Luego se me es revelado que es un demonio. Pero cuando yo lo veo, yo lo sigo llamando aún sabiendo que es un demonio. Wow. El demonio me dijo, no, porque cuando tú hablas, yo veo a Dios que sale de tu boca. Wow. Entonces ahí yo entendí que Dios estaba conmigo, que verdaderamente Dios me había llamado. Wow. Pero cada quien que Dios llama nunca quiere el llamado. Amén. Por eso yo te pregunto a ti, sabemos que tú tienes un ministerio ya de trayectoria, sabemos que tú tienes un ministerio que ha crecido y que va a seguir creciendo en el nombre de Jesús. Tú sabes que tú y yo somos hermanos y respeto mucho tu ministerio. Claro, hermano. La gente no sabe, pero nosotros prácticamente nos criamos juntos. Claro. Respeto mucho tu ministerio, pero yo quiero que tú me des la clave para mantener un ministerio. Mantener un ministerio. Vamos ahí. Cuando yo comienzo en el ministerio, yo entendía que había un llamado, que había en mí, vamos a decir, había una carga en mis hombros.
Y esa carga yo la tenía que guardar con integridad. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Yo, bueno, todo el que me conoce y el que sabe, ahora mismo yo estoy casado, gracias a Dios, con una mujer. Puedo decir que es la mujer más hermosa de este mundo, mi amada esposa. Esa mujer Dios me la entregó, fue luchando, peleando de rodillas. Gloria a Dios. Y ¿qué te digo, mi hermano? Yo siempre entendí que hay que buscar a Dios en la intimidad. Así es. Y hay que serle fiel. A mí me han hecho bastantes ofertas. Así es. Bastantes ofertas de gente millonaria, mujeres, como hombres enamorados, metresados, usados por el mismo diablo, para tratar de desviarme de la fe que yo he creído de Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo comencé en el ministerio, cuando yo comencé en el llamado, yo dije, Dios mío, yo te quiero servir y yo quiero ser íntegro. Lo primero es que cuando yo comienzo a ver los grandes predicadores, veo a esos grandes hombres y mujeres de Dios, esos evangelistas, esos pastores que ahora son bastante famosos, gente que tienen a Dios, yo los veía y me llamaba la atención y decía, ven acá, ¿y cómo esa gente se mueve? ¿Cómo esa gente, qué esa gente pide de requisito? Y me comenzaron a contar, no, esa gente piden hoteles 5 estrellas, vehículos tal y tal, aviones, que esto, que ticket de avión, que una buena ofrenda. Y yo dije, Dios mío, pero predicar el evangelio es un privilegio y ellos están pidiendo por predicar. Desde ahí yo le dije al Señor, yo dije, Dios mío, hazme famoso como ellos. Llévame a grandes escenarios, pero para yo enseñarle a ellos que sí se puede mantener una integridad y que por el evangelio no se cobra, es mejor. Por el evangelio hay que pagar, porque es un privilegio que Dios nos da. Así es. Y eso, por eso me he mantenido íntegro. Así es. Tú y yo jugamos béisbol, tú y yo hemos tenido muchas cosas en común, pero sabemos que una de las cosas que nos ayudó a nosotros a crecer, dígase en el béisbol, fue que nosotros nos mantuvimos sujetos a aquellos que estaban por encima de nosotros. Amén, claro. Y yo entiendo que hay muchos ministerios que no se han mantenido a través del tiempo. Es porque no han estado sujetos a aquellos que están por encima de ellos. Amén. La gloria sea para Dios. Nosotros no tenemos problemas con Así eso. es, pero yo te quiero preguntar a ti, ¿qué tú le aconsejarías a aquellos jóvenes que están comenzando en un ministerio, pero que no se sujetan a sus pastores, o que no se sujetan a aquellos que están por encima de ellos? Dios mío. Bueno, mi hermano Richard, esta pregunta para mí es fuerte porque yo le decía a mi esposa, cuando nosotros nos íbamos a casar, hubieron mucha gente que se levantó, que criticó, que dijo, ustedes cayeron, fornicaron antes del matrimonio, cayeron, fornicaron. Y yo decía, Dios mío, el diablo está usando a esta gente. Porque esta gente querían eso, como que dijeron eso. Y yo en momentos, Satanás me ministraba y me decía, pero ya caí en pecado. Porque ellos dijeron, ya hablaron, ya te criticaron. Caí en pecado. Pero en una, Dios me ministró para ministrar a mi esposo y yo le decía, mi amor, gózate cuando hablen de ti y que sea mintiendo. Jesús lo dijo por algo, lo dijo Jesús. Y usted sabe que ¿quién fue más perseguido que Jesús? Nadie en esta tierra fue más perseguido que Jesús. Jesús fue el Dios hecho carne caminando en la tierra. Y Jesús fue perseguido, fue criticado, fue burlado, fue amenazado. Y él dijo, gócense cuando hablen de ustedes y que sea mintiendo. Yo he aprendido que el que habla de mí, el que me critica, el que se burla, el que me persigue por dos cosas. Me persigue porque no sueña como yo. Wow. Y me persigue porque no tiene el sueño que yo tengo. Está demasiado fuerte, ¿verdad? El problema es que los hermanos de José persiguieron a José por dos cosas. Persiguieron a José porque no soñaban como José y porque no tenían el sueño que José tenía. Entonces hay gente dentro de la iglesia, de tu misma congregación, hermanos tuyos, gente fuera cerca de tu trabajo, donde quiera que está, que te van a perseguir. ¿Sabe por qué? Porque no tienen el sueño que tú tienes, no tienen la visión que tú tienes, no tienen los proyectos que tú tienes y por eso te van a perseguir, por eso se van a burlar de ti, por eso te van a levantar calumnia. Pero tú, como hombre y mujer de Dios, no te detengas.
En mi iglesia, ¿cuántas personas no se han levantado diciendo, pero este hombre, ¿cómo que tiene ministerio? Yo tengo un permiso, hermano, que yo digo, yo tengo un privilegio. Yo tengo un privilegio de salir, porque la pastora nos da vamos a decir, nos dice que podemos salir porque vivimos en el ministerio, podemos salir y congregarnos. Claro está, congregarnos, pero tenemos permiso de salir. ¿Por qué? Porque vivimos en el ministerio, somos un ministerio, el evangelista es un ministerio de afuera. Así es. Y hay gente que se levanta y te dice, tú no te congregas, tú esto, tú lo otro, pero no saben que ya hace tiempo le pediste permiso a tu pastor y tu pastora te dio el permiso. Porque mal tuviera yo si mi pastora no me diera el permiso, si mi líder no me diera el permiso, ahí yo estuviese mal. Pero como son gente que no tienen ministerio, que no tienen llamado, que no tienen, que Dios no lo ha sacado, que Dios no lo ha enviado, que no salen ni de aquí a Haití, ellos te critican. Ellos no quieren que tú salgas. Yo entiendo que con la vida de José, Desátalo. yo me voy un poco más lejos. Suéltalo. Y yo entiendo que yo no diría que no es que no tienen tu sueño. Yo diría es que no aman tu sueño ni aman tu visión. Dios mío, muy Porque fuerte. cuando hay una persona que ama tu sueño y ama tu visión, Suéltalo. lo primero que se revela ahí es el amor. Amén. Pero cuando ellos aman, ellos te van a ayudar a que tú, aunque ellos no sean parte, pero van a ser un canal que Dios va a utilizar para que ese sueño se haga realidad. Por eso los hermanos de José vendieron a José. Por eso los hermanos de José le quitaron la túnica a José. Pero si tú te fijas, había uno que trató de preservarle la vida a José entre los hermanos. Ahora bien, yo me voy un poco más lejos. Cuando los hermanos de José van a José por comida, la Biblia dice que José, en vez de maltratar a su hermano, aunque si lo pensamos humanamente hablando, sí lo hizo, pero en vez de maltratar a su hermano, José no lo maltrató, sino que él quiso saber cómo estaba su padre y cómo estaba el hermano menor de él. Claro. Pero cuando muere Jacob, dice la Biblia que los hermanos de José están asustados. Los hermanos de José piensan que José se va a vengar de ellos. Dios mío. Los hermanos de José piensan que José ahora le va a hacer lo mismo que ellos le hicieron a José. No. Pero José le hace una pregunta, y esta es la pregunta que yo siempre me hago. ¿Acaso soy yo Dios? Dios mío. ¿Acaso soy yo Dios para criticar un ministerio que Dios está levantando? No. ¿Acaso soy yo Dios para hacer piedra de tropiezo de un ministerio que se está levantando? ¿Acaso soy yo Dios para juzgar a aquel que se está levantando y que está haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer? Amén. Por eso, cuando José se hace esa pregunta, le dice a sus hermanos, tranquilo, que ustedes han pensado mal contra mí, pero Dios ha utilizado esto para bien. Por Dios eso, mi hermano mío. Freaky, no nos podemos preocupar por aquellas personas que nos critiquen, por aquellas personas que se levanten, por aquellas personas que quieran hacer lo que Dios no le ha mandado en contra de tu ministerio, en contra de mi ministerio. Claro. Porque una, no son Dios, y segundo, no aman nuestra visión. Dios mío. Sabemos que cuando Dios me llama como evangelista, yo no lo creía, y tú lo sabes. Claro. Yo no lo creía, pero entonces Dios utiliza un término que a mí me impactó. Bueno, dos términos. Primero, me llamó delante de la gente. Y segundo, me dijo, si tú quieres correr, yo corro más que tú. Santo. Por eso, el día de hoy, aunque he tenido mis pruebas, aunque he tenido mi proceso, he tenido mis dificultades, pero gracias a Dios me he mantenido de pie. Dios. No por mí, porque no somos fuertes. No por mí, porque somos pecadores. Incluso, tú lo sabes, yo siempre digo, si en el mundo hay 100 pecadores, yo soy el número 1. No por mí, porque no somos fuertes. Pero entiendo que aquel que a Dios llama, Dios respalda. Por eso, cuando Dios envió a Moisés a Egipto, cuando Moisés iba en el camino, Dios le dijo a Moisés, Moisés, ve, tranquilo, porque aquellos que procuraban tu muerte han muerto. Por eso Dios respalda a quien Él envía. Pero ya para culminar, Dios mío. yo te quiero hacer una última pregunta. Dímelo, hermano. Y para que ya tú le des un consejo a aquellas personas que están comenzando, pero que están afrontando guerras y batallas aún dentro de la misma iglesia. Claro. Primero, ¿cómo tú buscas la presencia de Dios? Y segundo, aconseja a esos jóvenes que se están levantando, como yo, Claro. que nos estamos levantando, para llevar a cabo el llamado que Dios nos ha hecho. Amén. Es fuerte, poderoso. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esto es un caso de perseverar. El enemigo nunca va a dejar de resistir en contra tuya, en contra de tu ministerio. Nunca va a dejar de persistir en hacerte la guerra, en hacerte la contra. Tú tienes que tener en cuenta o tomar en cuenta siempre que el enemigo se va a levantar para tratar de detenerte. Cuando me congregaba en la primera iglesia, decían que el monte no era de Dios, que al monte lo que se iba era a fornicar, que al monte lo que se iba era a jugar, a chelchar, que no. Entonces toda esa gente
muchos de ellos terminaron descarriados, apartados. Todo lo que me hicieron en la guerra, que se burlaron de mí, que hicieron que muchos de esos jóvenes en ese tiempo se descarriaran, hoy en día están apartados, bebiendo cerveza, desacatados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay de aquellos que hacer caer a uno de estos pequeñitos. Yo perseveré porque tenía un llamado. Y yo le aconsejo a esos jóvenes que están ahí que aprendan a perseverar en medio de las pruebas, de las dificultades, de las luchas, de las batallas. Aprendan a perseverar. No importa quién se levante en contra suya. Aprendan a persistir. Porque en la persistencia estará la victoria que Dios tiene preparada para ti. Yo aprendí a persistir por encima de todas las pruebas, de las luchas, de las dificultades, de las críticas, de las batallas. Yo decía, es que yo sé lo que yo tengo de parte de Dios. No me voy a detener. El problema de hoy en día es que se cumple lo que dice el apóstol Santiago, lo que dijo el apóstol Santiago. Dice que el que es de doble ánimo es como las olas del mar, que va de aquí para allá, porque el viento lo lleva aquí, lo lleva allá. Entonces, es decir, hay muchos jóvenes que hoy están animados a buscar a Dios, pero de que se levanta la tempestad, sueltan a Dios. A mí se me levantó una persecución tan fuerte, tan terrible, que era para que yo me descarriara. Y yo dije, yo no, para el mundo yo no vuelvo. Sea quien sea que me esté haciendo la guerra, puede ser el mismo pastor o la pastora, que me digan que me vaya para afuera y no me voy a ir. Es que voy a perseverar. Voy a confiar en lo que Dios me dijo. Continúa. Yo digo que es más un tema de decisión. Yo entiendo que tanto tú como yo hemos pasado por procesos o pruebas que han sido para que nosotros hoy en día no estuviéramos de pie. Claro. Nosotros somos contemporáneos y crecimos juntos. Hay muchas cosas tuyas que tú sabes, muchas cosas mías. Pero digo más que es un tema de decisión. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la era de mensajes motivacionales. Sí. Pero estamos viviendo en la era también donde ya nadie habla del amor de Dios. Y hay jóvenes ahí que han fallado, que le han fallado a Dios, que se han ido de Dios, pero entienden que no tienen ya perdón por parte de Dios. Claro. ¿Entiendes? Hay jóvenes que han fallado, que se han apartado de Dios, porque en vez de un mensaje motivacional necesitan una persona que le hablen del amor de Dios, de que Cristo cambia, de que Cristo restaura, de que Cristo liberta, que no es por nosotros, sino que Él murió por nosotros, que nosotros portamos la sangre de Cristo y que su sangre fue la que nos limpió. Claro. Entonces, ¿qué tú le dirías a esos jóvenes que han fallado, que se han apartado de Dios, porque piensan que ya no tienen perdón, porque piensan que su pecado ha sido el mayor que han hecho y que ya Dios no perdona eso? ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes que se sienten hipócritas? Porque a veces nos sentimos hipócritas hasta con Dios, porque entendemos que somos pecadores y que ya no nos podemos levantar. Ahora, ¿qué tú le dirías a esos jóvenes que han fallado, que se han apartado de Dios porque sienten que no tienen perdón, porque sienten que ya Dios no lo ama, porque sienten que Dios lo ha abandonado? Amén. ¿Qué yo le puedo decir a esos hermanos, amigos, jóvenes que han caído, que han fallado? Lo único que le puedo decir es que confíen en Dios, que tengan perseverancia en lo que han creído, que a pesar del pecado que hayan cometido, que entiendan que hay un Dios que perdona. Yo he entendido, hermano, a lo largo de que tengo del ministerio, que podemos fallarle a Dios, pero a pesar de todo, aunque le fallemos a Dios, yo le fallé, tú le has fallado, muchos de nosotros le hemos fallado, pero a pesar de eso tenemos a un Dios que nos perdona de todos y cada uno de nuestros pecados. Así que Dios te bendiga. Este es un consejo para que lo escuches, para que lo guardes en tu corazón. A pesar de tu pecado, vuélvete a Dios, busca a Dios, que Él te ama. Dios te bendiga. Hemos llegado a la parte final de este video. Estuvo contigo tu hermano evangelista Richard Terrero. Amén. Conjunto a nuestro hermano Freaky Pérez. Amén, que Dios te bendiga. Así que pedimos a nuestro hermano Freaky que haga una oración. Amén. Padre, gracias. Señor, gracias por todo lo que hiciste. Gracias, Señor. Por cómo hablaste, por cómo ministraste. Gracias, Dios mío.